Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a ponernos al día porque tenemos algunos deberes y algunas cosas que queremos comentar. Así que, efectivamente, si te parece capítulo bien... de avisos, sugerencias, saludos. Vamos a ir tachando tareas que teníamos y que abrazos. hacer, ¿verdad? Exactamente. Empezamos, como tú dices, entonces, por los agradecimientos o por los comentarios que nos van llegando, si quieres, ¿no? Pues sí, mira, bueno, es que casualmente esta semana, todas las semanas recibimos algo, pero casualmente esta semana he recibido de una amiga mía un audio de una prima que no vive en Málaga. Dice, ay, he descubierto un podcast súper chulo de la historia de Málaga, estoy enganchada. Total, que desde aquí, Pili, muchas gracias por escucharnos y este podcast va por ti. Y después también el otro día en Instagram hubo un chico que se llama Manu del Instituto de Martiricos que dice también, Curro, y lo hace extensivo a ti, que le encanta el podcast y que nos sigue todas las semanas. Bueno. Así que desde aquí también un abrazo para Manu y gracias por escucharnos. Bueno, yo yendo a mi bandeja de entrada de Instagram también, se llama Boquerón17, no sé el nombre exactamente, pero bueno, nos dice que escucha el podcast, que le encanta y que quiere que hagamos algo sobre el mercado de atarazanas. Bueno, O sea, pues nada, que aquí petición nosotros además hecha. que somos muy disciplinados, lo metemos en la lista de peticiones. Exactamente, de tareas pendientes. Pero vamos a ser sinceros, porque no me he acordado de todo esto, porque está con nosotros Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo hay? secuestrado, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por llamarme otra semana más. Un placer, de verdad. Y no me he acordado porque decías que tú también tenías gente que te había Sí. escrito, que te había pedido recomendaciones o dedicatorias, así que... Una compañera mía de instituto, Ana Ocaña, profesora de latín, que es seguidora fiel e incondicional de todos estos podcasts, pues también me ha pedido que a ella le hacía mucha ilusión que habláramos de ella, y la verdad que yo encantado de dedicarle este podcast a ella y todos los que quiera. Pues nada, desde aquí también un abrazo enorme para Ana Ocaña. Exactamente, ya tenemos todos los deberes hechos, todas las tareas, ¿verdad? Que a veces viene bien ponerse al día también, y sobre todo que de verdad que Totalmente. agradecemos mucho cuando nos proponen temas. Que es nos verdad, den ideas, cuando nos que- proponen temas y cuando nos dicen que les gusta Sí, el sí, podcast, sí. porque eso es señal de que, bueno, de que algo vivo y que... Y nada, nosotros encantados aquí de recoger Pues sí, todo. desde luego. Y antes de meternos también en el tema que nos va a llevar hoy a tratar, quiero que comentes tú también que tienes dentro de poco... Capítulo de avisos. Exactamente. Vamos a cerrar el capítulo de avisos. Capítulo con de avisos. Y ya la nos metemos a fondo. Próxima convocatoria. Próxima convocatoria, la del ciclo de las charlas de la Malagueta de historia, que la próxima es el 19 de marzo, que es martes, a las 7 de la tarde, que voy a hablar y aportarnos detalles sobre una historia que no hace falta decir que es de nuestras favoritas, porque ya todo el mundo que nos siga no sabe que es la historia de Torrijos. Pues es un temazo. A mí esa me encanta, me parece más Yo es que no me canso, ¿eh? Sí. No me canso, porque además como sigo leyendo, sigo investigando y sigo descubriendo cosas nuevas, es una Y maravilla. hablarás del crucifijo, ¿no? Sí, Del sí, Cristo, también. seguro. Lo llevaré. Ah, ¿lo vas a llevar? Sí, lo llevaré. El último crucifijo que besaron Torrijos y su hombre en la playa antes de morir, que pertenecía al padre Vicaría. Efectivamente. Y nos contarás cómo llegó a tus manos. Bueno. Hay Efectivamente. sorpresas. Yo lo dejo ahí, lo algún día dejamos contaré ahí. cómo es posible que yo pueda llevarlo a esa charla, esa Eso, joya y eso esa reliquia. Pues ahí lo dejamos también para Así que la que gente 7 lo de la sepa, tarde y aviso a la gente que vaya con tiempo. sí. Eso Que el último día, la verdad es que en la última cita se ha quedado gente fuera y da bastante Es una pena. Así Pues sí. que vayan con tiempo y nada, que cojan sitio para escuchar esta historia fascinante. Pues dicho queda, hemos dicho el martes 19, ¿verdad? De marzo. Martes 19. A las 19 horas. Es martes 19, Sí, ¿verdad? seguro. Martes 19 a perfecto. las 19 horas, que la gente lo sepa, que llegue con antelación. A las Centro 7 de la Cultural tarde en el Malagueta. Centro Cultural de la Malagueta. Exactamente, súper recomendado. Y ahora sí, nos vamos a meter en un tema bastante curioso, pero que son de esas historias de comercio de Málaga que mola contar. A mí me gusta, me parecen historias Sí, sobre interesantes, todo chulas. porque lo veremos ahora. Hay mucha leyenda urbana en torno a ese tipo de negocios y se la sabe toda Fernando. Así que hoy Exactamente. vamos a hablar en concreto de las joyerías de Málaga y concretamente de dos robos, ¿no? que tuvieron lugar en joyerías emblemáticas y qué es lo que se escondía detrás de aquellos episodios que dejaron a los dueños absolutamente, bueno, pues casi en la ruina, ¿no? Efectivamente, pues vamos a hablar de la joyería La Perla, que estuvo en Málaga en diferentes sitios. Si queréis, vamos a empezar primero contando el robo y luego contamos la historia de la joyería. Genial. Esta historia llegó a mis manos gracias a un amigo mío, Manolo Abela Luque, que es nieto del dueño de esta joyería y fue el que me pasó toda esta información. Así que en realidad le tenemos que agradecer este podcast prácticamente a él, que fue el que nos informó de todo esto. Y esta joyería estaba en Calle Alario, en el número 3, que es el edificio que hace esquina con calle Salinas, ese edificio.
Bueno, pues en la misma calle Larios estaba entonces se llamaba calle 14 de abril, porque ya era año 31, ya era la Sí, claro, todos la esos Segunda cambios República. del callejero en función del escenario político. Eso, y entonces un día de Navidad, que suelen ser días de muy buena venta para estos establecimientos, apareció entonces el dueño de la joyería se llamaba Francisco Abela Gorordo, y un día de Navidad apareció un señor extranjero magníficamente vestido, era inglés y chapurreaba un poquito de español, y estos que van con la elegancia, lo que se llama la elegancia inglesa, y claro, indudablemente El típico gentleman. los comerciantes de pura cepa, nada más que entra el cliente por la puerta, saben Sí, si va sí. a comprar o no va a comprar. Efectivamente. Y entonces cuando vio venir a este hombre tan altindado y tan educado y tan correcto, bueno, este hombre venía a comprarle una joya a su mujer, pero su mujer estaba indispuesta y no había podido ir a la joyería porque se había tenido que quedar en el hotel porque no había podido levantarse de la cama ese día. Pero él quería llevarle un regalo maravilloso y una chuchería, y entonces entre el dueño de la joyería y el inglés consiguieron al final entenderse, y el caballero pues eligió una pulsera de platino, que tengo entendido que el platino todavía platino es carísimo. carísimo, Tengo todavía más caro que el oro, y que Sí, una pulsera de platino y brillantes que estaba valorada en 5.000 pesetas de la época, una sortija de oro. Y entonces, como no estaba seguro que iban a ser estas joyas del agrado de su mujer, pues lo que pensó era a ver si le permitían llevarle las joyas a la habitación del hotel, que estaba en el Hotel Cataluña, que estaba situado en la Plaza del Obispo, muy cerca yendo por calle Salinas, llegaban enseguida a la Plaza del Obispo y estaba el Hotel Cataluña. Entonces allí estaba alojado él con su mujer. Entonces enseguida, pues el dueño, que vio negocio rápidamente aquí en esta venta, mandó a uno de los empleados que le acompañase al Hotel Cataluña con estas joyas que había seleccionado y algunas más de su extenso catálogo, por Por si lo que pudiera pasar. a la chica Sí. le gustaba alguna más. Entonces cuando llegaran al hotel, el Hotel Cataluña, me hablaba mi padre de él y dice que era un hotel muy conocido en Málaga, pero tenía el inconveniente de que estaba en la Plaza del Obispo, al pie de la Torre del Reloj. Claro, donde- que todas las campanas te las comías enteras. y entonces claro. no cortaban el reloj por la noche. Entonces el reloj estaba funcionando dando los cuartos y las campanadas toda la madrugada. Y muchos clientes se quejaban de eso. Bueno, el caso, yendo al grano, que llegaron allí el inglés con el empleado de la empleado. joyería. Y claro, el empleado quiso entrar a la habitación, pero digo, no puede usted entrar a la habitación, está mi señora en la cama, decoro, y entonces claro. el decoro, por favor. Entonces Hay le que pasó respetar. el muestrario y entró con el muestrario en la habitación. Y entonces, claro, pasó un poco de tiempo y ya el empleado empezó a ponerse nervioso. Pasaron unos minutos y no salía. Y ya cuando llegaba un cuarto de hora, media hora... Me imagino los sudores fríos de ese el hombre ya empleado, empezó a hombre. ponerse nervioso y al final, pues, en la habitación, cuando quiso entrar, no había nadie. El hombre se había escapado de la habitación, sabe Dios por dónde, por qué ventanas, por qué pasillos, se había escapado. Y cuando, Con todo el surtido y de cuando el joyas. empleado apuradísimo fue a la recepción, le habían dicho que allí no se alojaba ninguna familia de este Sí, señor ningún inglés, matrimonio ni ningún nada. matrimonio, con lo cual el hombre se llevó pues toda la joya. Fue un robo de estos que se llaman De guante blanco. de guante blanco, ¿no? Y no se supo obviamente nada más de este Nada, hombre, nada, que nada. ni se pudo Este seguir hombre- la pista, ni... Se fumó. Fue además, como fue en Navidades, el año 30, y Málaga entonces era una ciudad que no llegaba a los 200.000 habitantes. Esto fue la comidilla de las Navidades de ese año, Claro. en Málaga. Y más el un gran negocio- robo de la joyería La Perla. Claro, y más un negocio, como tú dices, histórico, porque por lo que cuentas en ese artículo, es un negocio que no sé si decirte que era centenario ya en ese momento, pero desde luego sí tenía muchos años antes y que tuvo también unos cambios de localización durante toda su existencia. Sí, porque nació a mediados del siglo XIX, vamos a poner 1850, y estamos hablando del 31 y ya tenía casi 80 años este negocio. claro. Y estuvo primero en Calle Nueva, luego pasó, todo esto lo ha investigado Manolo Avela, luego pasó a Calle San Agustín, esquina con Calle Echegaray, hasta que estuvo su última ubicación en la Calle Lario. Este negocio en realidad lo había fundado Antonio García Fernández, pasó luego a sus hijos, que eran los García Guerbós, y al final... Avela, que era un empleado y era José María Avela de Guzmán, que era un empleado y apoderado del negocio, fue el que se acabó haciendo con la joyería La Perla. Entonces era un negocio muy antiguo en Málaga. Entonces ya no existe, pero es un negocio muy antiguo en Málaga. Y aquello representaría un agujero para Para la joyería. la perla, claro. Pero es que además tuvo otro robo unos años antes, creo que fue en 1919, 12 años antes. Tuvo otro robo también tremendo en el que entraron en la joyería que estaba en Calle Larios. Y este robo fue todavía, yo creo que un punto superior a este, porque fue a plena luz del día. Lo hicieron Esta a historia es curiosa. mediodía,
En 1919 dice que se llevaron 27 brillantes valorados en 10.000 pesetas y otra serie de rubíes, pendientes de zafiro, un alfiler con forma de herradura y brillantes. Todo el botín sustraído estuvo valorado en 35.000 pesetas del año 1919. Que eso era una auténtica fortuna. sí. Era una auténtica fortuna, porque ese mismo año, estamos hablando de que en el año 1920, o sea, ese mismo año, se vendió un edificio entero de Calle Larios, que se vendió a los Gómez Hermanos en 20.000 pesetas. No, en 20.000 pesetas no, en 1.000.000 de pesetas, en 1.100.000. Pues esto costó 35.000 pesetas. Sí, así, Entonces, para que hagamos una idea de lo que se llevó. Y fue a mediodía porque... pues el dueño de cerró la joyería, entonces cerraba las tiendas en Calle Lario al mediodía y se fue a su casa a comer, y en ese momento entraron ladrones en la joyería. Al parecer uno de ellos lo siguió porque vivían en calle Luis de Velázquez, que está detrás de calle Granada. Entonces iban andando de calle Lario a Luis de Velázquez, fue siguiendo a los empleados, y entonces iban a comer muchos de ellos con el propio dueño a la casa. Y entonces los fueron siguiendo, asegurándose de que no se quedaba nadie y nadie volvía atrás por si acaso, y entraron. Al parecer hicieron una copia de la cerradura en cera, consiguieron entrar en la joyería y tenían localizado dónde estaban los objetos de más valor, y se lo llevaron absolutamente todo. ¿No? Sí, todo lo que pudieron, todo lo que tenía más valor se lo llevaron. Y nadie vio nada. Por lo que ¿no? cuentas es eso, que se llevaron lo que tenía más valor. La caja estaba abierta también, por lo que tú decías, o sea que sabían exactamente lo que estaban haciendo, que no era un desvalijar la tienda o dejarlo todo por los suelos, ni mucho menos. Tenían control de verdad. Es bastante curioso. Y de hecho, mencionas más joyerías tú en ese final de artículo, si no me equivoco, ¿verdad? Que creo que es interesante decir los nombres para conocer también qué más se movía en la Málaga de aquella época, y que esas otras joyerías, tú cuentas que sí que tenían esa supervisión durante la hora de la comida, ¿no? Al parecer algunas tenían al mediodía vigilancia. Tenían vigilancia al mediodía. Claro, es que al mediodía no se cerraban las persianas, no solamente por la noche. Entonces al mediodía se quedaban los escaparates a la vista y solamente se cerraba la puerta. Y ya por la noche es cuando cerraban todas las persianas y todas las cosas. Al mediodía, porque había gente todavía a la luz del día y podía ver los escaparates, entonces no se cerraba completamente todo. Y algunas dejaban vigilancia. Yo tengo aquí apuntado algunas joyerías del año 19, de las más importantes que había en Málaga. Por ejemplo, en calle Larios había otra muy importante, que era la de Hijos de Rosado. En Granada estaba Galbeño y Sierra, estaba también el Diamante en calle Los Mártires, la Moderna en calle Nueva, la de Juan Parejo en calle Nueva, la de Pavón en calle Compañía, y luego tenemos también la joyería Guiara, que quizá era la mejor joyería que entonces había en Málaga, que estaba en calle Granada, de la que tenemos que hablar también en otros podcasts cuando hablemos de la calle Granada. Exactamente. Y entonces, sí, pues eso lo vamos a hacer pronto, porque además los negocios, todo ese recorrido sentimental y comercial por las calles más emblemáticas de Málaga siempre gustan mucho. Gusta. Y esa Guiara, que estaba en calle Granada, Bartolomé Guiara, su mujer, era tía de Picasso. Y entonces esta es la única joyería que había en Málaga que era proveedora de la Real Casa. Entonces era una joyería de mucho... bastante... Sí, mucho reconocimiento. De mucho reconocimiento, posting, porque la reina Victoria Eugenia fue allí a comprar. Entonces estamos hablando de una joyería verdaderamente de empaque, que todavía se conserva. Cuando hablemos de calle Granada hablaremos de esta joyería. Hablaremos de esta joyería. Ya hablaremos también de vamos a dejar ahí el señor. Sí, que me llama la atención también el nombre de Guiara, que es con GH, si no me equivoco. Guiara, que no porque sé cuál sería italiano. el origen italiano. Eran ¿no? italianos, como muchos italianos que vinieron a Málaga, como por ejemplo los Picasso, Cafarena. Sí, efectivamente. La más antigua, la joyería más antigua que ahora mismo hay en Málaga, que yo creo que es la de Montañés, que está en calle Nueva, y yo creo que puede ser de 1920 o 1918 o 19 o 20, por ahí puede estar situada la de Montañés, que ahora mismo que yo sepa es la joyería más antigua de Málaga, ¿no? Tenía yo marcado también aquí que la Perla cerró finalmente en 1935, o sea, 4 años después del robo, o sea que al final, no creo que por supuesto fuera por ese robo, pero que era un negocio que en definitiva ya tenía también las horas contadas, ¿verdad? Las horas contadas, efectivamente, y que sepamos cerró, entonces no sobrevivió, no llegó ni siquiera a la guerra civil. Ha habido robos muy sonados en la calle Lario. Aparte de estos dos robos, me estaba yo acordando cuando venía que había un ultramarino muy famoso, esto también me lo contaron cuando escribí el libro de los comercios históricos malagueños. Había un ultramarino muy famoso en Calle Larios que se llamaba Cosmópolis, que era un ultramarino de estos gourmet que tenía una serie de delicatessen y tenía las mayores exquisiteces que se podían probar en Málaga en los años de la posguerra. Pues dicen que cuando entonces pasaban coches por Calle Lario, que para un coche en la puerta de Cosmópolis estaríamos hablando de los años 50, años 60, y se bajó una señora impecablemente vestida, con una elegancia suprema, y entró en Cosmópolis y se llevó pues auténticas maravillas de conservas y tal, y pidió, cuando se iba, que pasara la factura a su dirección,
que era la dirección de un hotel, y se subió en el coche, se llevó todas las delicatessen y luego la dirección del hotel pues no era. Entonces, claro, sí, también se llevó un montón de cosas. También son, no son robos, pero sí fueron robos muy conocidos entonces en la Málaga. Y hombre, totalmente, mucho, en un comercio, ¿no?, tan emblemático como ese. Lo que pasa es que yo no entiendo, porque la fórmula de fiar, ¿no? Sí, la fórmula de fiar, que todavía en algunas tiendas tradicionales se utiliza, pero el páseme la factura usted a vaya a saber dónde, ¿no? Claro, y cuando eran mujeres tan elegantes y tan... No se atrevían a decirle... Claro, a ser descortés. Páseme usted la factura, que enseguida mi marido, la dirección es la siguiente. Entonces, claro, se cree que muchos se hacían así y la mayoría se fiaban algunas cosas funcionaban, pero las que no funcionaban, claro, pues te hacían un roto. Te hacían un roto, efectivamente. Y eso se comentaba mucho que había ocurrido en Cosmópolis, ¿no? En Calle Larios. Ahí está también el origen de los letreros, ¿no? De muchos sitios, lo de en esta casa no se fía, ¿no? Sí, tiene que estar el origen también realmente de esas cosas. Todavía yo compro en algunas tiendas antiguas de Málaga y sí me fían, pero me fían, ¿no?, por ser cliente así. Claro, porque te conocen y te tienen fichado. Te tienen fichado y por ser cliente. Tú puedes decir, Fernando, perfectamente, páseme la factura a la dirección de... Y ahí te tienen fichado. Estábamos comentando antes de empezar que hay, no sé cómo llamarlo, leyendas, ¿no? Y leyendas urbanas, leyendas, ¿no?, urbanas, sí. Bueno, leyendas urbanas, pero... Y quizás no tan urbanas, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Muchas de esas leyendas tienen más de urbana que de leyenda, que son casi realidad. Y ahora nos la va a contar Fernando, porque es verdad que estábamos ahí con el capítulo cotilleo justo antes de empezar el podcast sobre la afición, y además conocida, esto no es una leyenda, afición absolutamente conocida de la esposa de Franco por las joyas, ¿no? Especialmente por las perlas. Eso es. Entonces, bueno, cuéntanos, por Fernando, y por las antigüedades. Efectivamente. Cuando Carmen Polo de Franco iba a una ciudad, le encantaba visitar en sus ratos libres los anticuarios y las joyerías. Y entonces, claro, los dueños de las tiendas pues se echaban a temblar. Se echaban a temblar cuando aparecía, porque claro, el problema es que se llevaba cosas muy valiosas y no... Claro, hablamos de la señora esta que no se atrevieron a pasarle la factura, pues lo mismo con la mujer de Franco, con la todopoderosa mujer de Franco, a ver quién le pasaba la factura. Y cuando alguno se atrevía a pasarle la factura, le decían, eso páselo usted al Pardo. Y cuando, claro, imagínate que el joyero se atreviera a pasar la factura al Pardo, se podía exponer a que le hicieran una inspección fiscal o que le hicieran cualquier tipo de... Vamos, que se hiciera cualquier tipo de... Que le iba a salir más caro todavía, básicamente. Iba a ser más caro. Entonces, entre las joyerías, muchas cerraban. Cuando directamente sabían que venía la mujer de Franco a Málaga o a cualquier ciudad, cerraban la joyería y ya está, para evitar problemas. Pero otras veces, que no tenían más remedio que estar abiertas, tenían una especie de consorcio entre ellas y se cubrían los posibles daños entre ellas, cuando era una forma de hermandad entre las joyerías, porque era muy conocido esta afición de la mujer de Franco a la joya. Y de hecho cuenta Jimmy Jiménez Arnau, que era nieto de... casado con una nieta de Franco, exactamente. Que cuando visitó una de las visitas que hizo a la casa de su suegra en la calle Hermanos Becker en Madrid, en el barrio de Salamanca, cuenta que tenía una habitación inmensa, llena de cajones, todas las paredes estaban completamente embutidas de cajones y de armarios, y que estaban todos repletos de joyas, porque ella era muy aficionada a las joyas, ¿no? Entonces ella posiblemente también visitara a la mujer de Franco las joyerías de Calle Larios, porque sabemos que estuvo en Málaga varias veces. Las pobres joyerías de Calle Larios, sobre todo si visitara, si coincidió, bueno, no con la perla, bueno... La perla no porque era el 35. No, es verdad, porque si cerró en el 35 no... Pero hubo o al menos no como mujer de Franco. Pero debía haber otras en las que sí, porque por números salen las cuentas, desde luego. Otras de Málaga en las que seguro que estuvo tammén. Sí. O sea, hoy nos queda una joyería en Calle Larios, que es la de Aurelio Marcos. Efectivamente. Que fue, si la memoria no me falla, creo que se inauguró en 1940 o... Sí, al final la joyería de Aurelio Marcos, la farmacia, es que ya se pueden contar casi con los dedos de una sola mano los comercios tradicionales que quedan en Calle Larios. Desde luego. Queda esta joyería, la de Aurelio Marcos, queda el kiosco Arturo, queda la Casa Mira, la farmacia Mata y luego Lepanto. Y luego hay otro negocio que también es malagueño, que es como es Primor, la enfermería Primor, que tiene dos en Calle Larios. La primera que la puso, creo que fue en el 80 y tanto, creo que fue en el 81. Está justo pegado a Casa Mira, efectivamente. Esa fue donde estaba la tienda de Rodolfo Prados, de música, y esa fue la segunda que abrió en Málaga, que he entendido, después de la de Granada, que original, pues pudo ser la segunda. Y hoy en día Primor debe ser una cadena, claro. Debe ser de las cadenas de perfumería, si no más importante de España, debe ser de las primeras. De las más importantes, seguro. Efectivamente.
Es curioso ver cómo era la Málaga de aquella época, como queda muy poco realmente, en menos de un siglo de diferencia. Pero bueno, que estas historias vienen bien, aunque sea en este caso algo dramático como el robo, pero que vienen bien contarlas y recuperarlas para recordar a esa Málaga y que seguro que vamos a hacer alguno más, como tú decías, ese de Calle Granada, que la gente va a tener nostalgia al escucharlo y eso siempre es divertido también. Totalmente. Pues Fernando, mil gracias. Mil gracias, aquí los dos a la vez. Fernando, mil gracias muchas gracias por venir, nos encantan estos ratitos contigo. Y a mí me encanta también estar aquí con vosotros. Y nada, el próximo apúntate, Calle Granada. Calle Granada, que lo haremos. Pues nada, pues muchas gracias. Mil gracias. Y bueno. Ana, a ti nunca te han robado, ¿no? ¿O tú tienes alguna anécdota de contar ahora? No, la verdad es que no, hombre, salvo la... De hecho, cuando... Bueno, yo sí. Recuerdo una vez cuando nuestros padres nos prohibían ir por el parque, acordaros que el parque estaba muy oscuro, el centro de Málaga no era el centro de Málaga. Pues sí, una vez me robaron todo lo que llevaba yo para salir esa noche, con lo cual nada, me tuve que volver con las mismas a casa y ahí se acabó la noche de salida. Me dijeron mis padres, no vayas por la parte oscura del parque, pues yo... por ahí. Directo. Entonces, bueno, ya. Y volviste con el mal rato. Y volví con el mal rato y nada. Sí, sin el dinero de la paga para poder salir aquella noche. Pero no he tenido yo así... O al menos el robo directo de llevarte el mal rato de tener a una persona. Sí recuerdo, por ejemplo, recuerdo un día de Reyes... veníamos de casa de mis abuelos porque nos ponían allí los Reyes y entonces habíamos parado, bueno, mi padre tenía en el maletero todos los regalos de Reyes y le reventaron el maletero y se llevaron todos nuestros Reyes, sí. Y además en una edad donde los Reyes eran sí. O sea, donde todavía los gordos del año, los gordos del año, totalmente. Entonces los Reyes vinieron, bueno, no vinieron todos, pero después a los cuantos días vinieron algunas cosillas. Pero aquello fue dramático. Sí, yo recuerdo a mi hermano llorar casi tirado en la acera. Sí. Es que Málaga es una ciudad muy segura. Tenemos ahora mismo, no sé si era de las más seguras de España, pero es una ciudad bastante segura. Y hay que compararlo con los años 80 y 90, que aquello eran tremendos. Es que el centro de Málaga era territorio comanche. Que recomendaban a las mujeres que se pusieran siempre con el bolso en la parte interior de la calle y no en la parte exterior, porque pasaban con una moto y se llevaban el bolso. Efectivamente. Sí. Bueno, pues eso por suerte ha cambiado, exactamente. Ya esperemos que siga así, que siga yendo mejor, por supuesto, hombre, que toda la Málaga sea igual de segura. Chicos, que mil gracias, que un placer como siempre, ¿verdad? Mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.